¿Qué pasa cuando la ciencia es una pasión? ¿Qué pasa cuando aplicar tecnología, investigar, desarrollar y en definitiva plasmar en algo, una creación, algo que tenga conocimiento científico y todo un entrenamiento, se transforma más allá de una tarea, más allá de un hobby, en algo que puede ser apasionante? Bueno, eso pasa, eso pasó y pasa en Uruguay, no desde hace mucho, no desde hace tanto tiempo, tal vez nos podamos remontar a unos 10 años atrás, pero en definitiva es lo que quiere mostrar esta película, este documental que va a estrenarse pronto, que va a estrenarse en noviembre en el circuito comercial de Montevideo, que va a tener un preestreno en los próximos días. Estamos hablando de Soñar Robots, historias que tienen que ver con cosas que todos hemos escuchado en algún informativo, hemos visto en algún diario, oído en alguna radio, pero que hay que mirarlas de cerca para entenderlas un poco más. Soñar Robots es el documental. Pablo Casacuberta es su director, está en comunicación a través de Zoom con nosotros. Pablo, bienvenido a Sobre Ciencia, buenas noches. No te estamos oyendo bien, a ver, tenemos... Gracias por recibirme. ¿Me oyen? Ahora sí, perfectamente, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ya de por sí el nombre tiene como un guiño, ¿no? A mí me hizo pensar rápidamente en Asimov, en Bradbury, y yo creo que hay toda una búsqueda, ¿no? De contar cosas que pasan en Uruguay, pero también con esa tradición, ¿no? Sí, yo pienso que es oportuno el uso de la palabra tradición, porque justamente una de las intenciones de la película es mostrarte una imagen del Uruguay que no es la que tenés más asimilada a la tradición, y sin embargo es muy representativa de procesos que están ocurriendo en el país. Es decir, en general cuando uno piensa en Uruguay no piensa en robots, pero la proporción de robots destinados al aprendizaje infantil, juvenil y adolescente en Uruguay es altísima en relación a su demografía. Es un elemento que nos constituye, pero que todavía no terminó de formar parte en el imaginario del público de lo que es su identidad. Por eso a nosotros nos gusta que cuando la gente ve la película se reconoce muchísimo en lo que la película dice, pero al mismo tiempo encuentra muy bienvenido el hecho de que le muestran a Uruguay que hasta ahora no se ha mostrado en este nivel de detalle y de emoción. Claro, y ahí me parece, Pablo, en esto un componente geográfico, ¿no? Porque estás hablando de un fenómeno que por razones que no sé si ustedes exploran, pero que son reales, pasa más afuera de Montevideo que adentro. Sí, bueno, una de las cosas interesantes de la película es que así como desarticula estereotipos sobre lo que es lo latinoamericano o lo uruguayo, también desarticula estereotipos acerca de cómo es la vida rural, cómo son los pobladores de la vida rural. Acá ves adolescentes de 12 a 17 años, algunos de los cuales hablan de temas tan complejos como la mecánica cuántica o el futuro del trabajo, o temas que uno pensaría que son... En el estereotipo habitual uno pensaría que son temas clásicamente urbanos, y no, para nada. Se trata de adolescentes que tienen una mirada muy estructurada de su lugar en el mundo y una mirada sobre lo que es el futuro, y tienen realmente mucho para aportar a los adultos. Una de las cosas que a mí más me impacta de la película es lo mucho que moviliza a los adultos. No solo los que tienen hijos y quieren que la vean, sino aquellos que se preguntan, bueno, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy yendo para un lado adecuado? Es una película en cierta medida acerca del presente, pero tiene mucho que ver con el futuro que queremos. Claro. Pablo, ¿hay lugares del interior, pueblos o pequeñas ciudades que hoy tienen pasión por lo que sus jóvenes están haciendo en la robótica? Sí, absolutamente. Una de las cosas más movilizadoras de la película es ver el impacto que tienen estos chiquilines en sus pueblos, el orgullo que generan en sus localidades, y el hecho de que en buena medida la película te pone sobre el tapete una nueva concepción de lo que es un crack. Es decir, alguien venerado por su entorno, considerado valioso, considerado una fuente de orgullo para los que lo rodean. Una de las cosas que vemos justamente es cómo en estas localidades el impacto anímico, el impacto que tiene en la construcción colectiva del sentido es enorme, y en cierta medida también es una idea que le pasa el trapo un poco al criterio metropolitano, ¿no? ¿Cómo fue la génesis de esto, Pablo? ¿A dónde nace la idea de dejar todo esto en una película?
Bueno, uno ha visto de forma aislada y desarticulada miles de noticias en diarios que dicen jóvenes uruguayos ganan un premio de la NASA, jóvenes uruguayos, y uno al principio en forma un poco inocente lo ve como un proceso desarticulado. Después te das cuenta que son todos procesos vinculados a la gestión muy comprometida de docentes y al hecho de que hay una adopción temprana de tecnologías en Uruguay vinculada al Plan Ceibal enorme en términos de su peso demográfico. Entonces, yo lo que sentí es que era una parte de nuestra identidad que no estaba explorada y no estaba patrimonializada. No habíamos aprendido a decir, bueno, eso nos caracteriza. Entonces, justamente cuando al cabo de 10 años de tener el Plan Ceibal, me pareció que era importante de alguna manera pasar raya y decir, bueno, ¿qué niños se generaron con estos planes? ¿Qué clase de impacto ha tenido en las vidas concretas de niños y en su manera de pensar y en la manera en que se relacionan con su realidad? Está bien. Pablo, esto va a circuito comercial ahora en noviembre, ¿no? Sí, el 4 de noviembre estrena en varias salas. Es una parada importante porque estamos saliendo con toda la fuerza en circuito comercial y circuito cultural al mismo tiempo. Nos parece que es una película que es importante verla desde el punto de vista también de la relación entre hijos y padres. Es una película que le dice mucho a la contemporaneidad. Realmente invita a levantar la mirada del celular, darse cuenta que hay un universo complejo donde uno puede aportar mucho teniendo 12 años, 13 años. Sí. En ese sentido, es un generador de diálogo entre hijos y padres muy poderoso. Y nos amiga un poco con esa tecnología, ¿no? Que generalmente es vista, bueno, como un ocio poco útil o poco constructivo, y cómo tiene también esta otra cara, ¿no? De la misma moneda. Es que en realidad es la vía de acceso. Una de las cosas que te muestra la película es cómo es una vía de acceso a la biología, a la matemática, a la física. Es decir, ves chiquilines a los cuales su trabajo analítico, en una dinámica de experimentación y ensayo y error, los prepara para resolver un enorme espectro de problemas que no tienen nada que ver con la robótica. De hecho, te diría que no es una película sobre robots, es una película sobre soñar, levantar la mirada, pensar cosas colectivamente, construir sentido en grupo. Es mucho más humana que robótica. Esa es la historia, ese es el cuento, y todos quienes alguna vez conversamos con algunos de estos chicos, y voy a sumar, digamos, si bien la película narra a quienes trabajan en los talleres de robótica, hay todo un movimiento también vinculado a los clubes de ciencia, que es un camino paralelo, y hablar con estos chiquilines nos abre generalmente los ojos primero, los sentimientos, y en definitiva, como decís vos, ¿no? Es más que soñar algo concreto, un robot o un desarrollo tecnológico, es soñar con un modelo de país que no lo estamos viendo, ¿no? Y está ahí. En realidad, te voy a corregir, es un modelo de país que lo estamos viendo. Una cosa interesante para mí es justamente entender la demografía que tienen estos procesos. En Uruguay hay más de 5.000 kits de robótica repartidos en innumerables localidades. Entonces, justamente una de las cosas que emocionantes de la película es ver cómo procesos enormes logran continuidad, logran una mirada que trasciende lo político, trasciende lo partidario y que en alguna medida se comprueba en la calidad del pensamiento de estos chiquilitos. No necesitas, digamos, un direccionamiento directamente político o filosófico. La sola experiencia de lo que estos chiquilines te dicen, mira, es por acá. Entonces, eso para mí es interesante. Es decir, la medida en que esto concita una mirada que trasciende lo circunstancial, trasciende este minuto histórico y en cierta medida te das cuenta de la continuidad de un proceso educativo y su importancia. Pablo Casacuberta, director de Soñar Robots, te despedimos, nos vamos a ir, cerramos el programa con el tráiler de la película y la invitación a cuando se estrene a partir del 4 de noviembre en los circuitos comerciales de Montevideo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, muchas gracias a ustedes y como dijimos, cerramos sobre ciencia aquí y los esperamos, por supuesto, en TV Ciudad la semana próxima. Estoy buscando las palabras para... Desde que nací, vivía en el campo mismo. Y me crié solo, como quien dice, revolcándome en el barro,
Ayudaba a mis abuelos en la quinta, a regar, ayudaba con los bueyes, ayudaba a deschalar. No hay mucha cosa que podamos hacer, es un pueblo donde vos tenés que de alguna manera comprender lo que ya está hecho y aprender a construir nuevas cosas. Te soy sincera, yo en la escuela no era muy buena. Yo estudiaba lo justo y necesario con tal de pasar y listo. Nunca en mi vida iba a aprender lo que son variables matemáticas. Comencé a participar de competencias de robótica. No somos una pequeña parte del mundo que no sabe nada. Tenés un robot que en realidad cuando te lo dan no hace nada, pero a medida que le vas adicionando piezas, él va de alguna manera cobrando vida. Es algo que me pongo a pensar y es como, wow. Un robot en Uruguay, mirá qué cosa rara, nunca pasa eso acá. Yo vivo a 16 kilómetros de Migues. Mucha gente puede pensar, mira ese chico, cómo va del campo. En realidad, yo he llegado a la conclusión de que nací en un lugar ideal. Cuando llegamos fue salir de la camioneta y ver todas las banderas y ni bien miré todo lo que estaba pasando me puse a llorar porque era muy emocionante para mí, muy emocionante. ¡Es muy fácil! ¡Puedes hacerlo! Me acuerdo hasta el día de hoy de las expresiones de nosotros. Estábamos llorando, llorando, llorando. De dónde salíamos y en dónde estábamos. No nos dábamos cuenta de lo que realmente estábamos haciendo. Estamos trabajando en un salón, pero no solo por una competencia, sino para mejorarnos a nosotros mismos. ¿Vieron que era maravilloso?